recién con nuestros amigos Colón y nuestros amigos Concepción del Uruguay. Esta actividad estará a cargo de Sebastián Muso, a quien agradecemos su presencia y su predisposición. Sebastián es periodista y divulgador científico, ha participado en más de 30 congresos internacionales en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, España, Italia como disertante, en especial sobre las temáticas de herramientas didácticas para la enseñanza y la divulgación de la astronomía y ciencias afines. Es fundador del Centro de Estudios Astronómicos de Mar del Plata, del cual es su actual presidente. Fue coordinador adjunto de la sección de enseñanza y divulgación para la Argentina de la Liga Iberoamericana de Astronomía y fue codirector del portal, además de responsable y productor de contenido de 5 secciones fijas en este sitio durante el periodo 2003 y 2008. Es director del Observatorio Astronómico de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, y representante para el país. La verdad que, bueno, tratamos de hacer una breve síntesis de todo el currículum que tiene Sebastián, pero bueno, la verdad que es una gran alegría que nos puedas acompañar en el mes de la ciencia y la tecnología, y bueno, damos paso a la disertación. Todos aquellos que por ahí quieran hacerle algún comentario y demás, lo pueden ir dejando en el chat, y bueno, y Sebastián nos va a ir diciendo si lo va respondiendo o por ahí lo dejamos para el final. Eso queda a decisión de él. Así que bueno, los dejo en sus manos. Bueno, antes que nada, gracias a todos por la invitación. La verdad, hubiera estado mejor presencial y nos hubiéramos comido un pescado hoy temprano, pero virtualmente está buenísimo igual poder participar con ustedes de la actividad y bueno, y tener otra oportunidad para charlar de astronomía en un año muy particular. Yo creo que este 2020-2025 lo vamos a recordar con bastante fastidio por lo que nos ocurrió con la pandemia y demás, pero realmente con un muy buen recuerdo los que nos gustan estos temas por todas las cosas que estamos viviendo, ¿no? Estamos a 2 días nada más que salga la primera tripulación comercial en un vuelo de SpaceX a orbitar la Tierra. De alguna manera, con los vuelos comerciales de otras 2 empresas hace un poquito más de un mes, y con esta muy importante de 4 personas, 4 ciudadanos comunes y corrientes, casi, podríamos decir, pegándole 3 vueltas a la Tierra, que va a ocurrir antes de que termine esta semana. Realmente podríamos decir que es el inicio de una exploración tripulada para todos, de una historia de la exploración tripulada donde ya no se necesitan los cuerpos perfectos de aquellos astronautas, pilotos de prueba de la década del 50 y el 60, y el espacio empieza a ser un poquito más accesible para todos. Está bien, alguno debe estar pensando, bueno, accesible si tenés un montón de millones de dólares. Bueno, en el caso del vuelo que va a salir dentro de 2 días, hay uno solo que es millonario y que invitó a los otros 3 que realmente sí son personas muy comunes, pero que comparten seguramente con todos los que estamos en esta sala el sueño de formar parte de todo esto, ¿no? De formar parte de esta historia de exploración, de esta época fantástica de la astronomía que nos promete en los próximos 4 años volver a la Luna, que nos ilusiona con que en los próximos 10 estemos por primera vez pisando Marte, y nos habla de un recambio tecnológico donde los telescopios de tierra que se van a inaugurar el año que viene o el otro van a multiplicar muchas veces el poder que hoy tienen los mayores telescopios del mundo. Y sumado a eso, en diciembre, el lanzamiento del telescopio espacial Webb también nos ilusiona que se vienen grandes descubrimientos, ¿no? Quizás por ahí cuando termine la charla podemos hablar
de alguna de esas cosas. No vamos a hacer futurología, en ciencia no lo hacemos, pero sí podemos como animarnos a pensar cuáles cosas van a ver esos telescopios que no podemos ver con los instrumentos actuales, ¿no? En cuáles cosas podemos imaginar que estarán al alcance de nuestros descubrimientos en un corto tiempo y que en este momento no tenemos la capacidad técnica de hacerlo. Así que en definitiva, un poco lo dejo al criterio de ustedes, Fede, Analía, si les parece que ustedes abren micrófono, me interrumpen y me leen alguna pregunta que aparezca en el chat, si las dejamos para el final, me da realmente lo mismo. La idea es que tengamos una charla que podamos participar, que podamos realmente disfrutar todos lo que junto con los organizadores pensamos que podría ser simpático hacer un recorrido por el sistema solar, ¿no? Contar seguramente algunas cosas que ustedes sepan, otras que imagino pueden ser algunas curiosidades que nos sumen algo de datos, y bueno, ahí dicen al final, entonces yo acato órdenes, al final serán las respuestas y las preguntas, y vamos entonces a comenzar con la primera diapositiva que van pasando ustedes. A ver si seguramente Analía me está ayudando con las diapos. Y bueno, ahí lo que vemos, bueno, si yo no les hubiera adelantado un poco esta temática, digamos, de ir a hacer un recorrido por el sistema solar, probablemente alguno podría suponer que voy a empezar hablando de la Luna. Sin embargo, la fotografía esa es una de las mejores que tenemos del planeta Mercurio. Ciertamente muy parecido a nuestro satélite. De hecho, comparten algunas características. Ninguno de los dos tiene una atmósfera muy importante. Las envolturas gaseosas, tanto de nuestro satélite como del primer planeta en traslación alrededor del Sol, son muy débiles esas envolturas gaseosas. Así que cualquier cosa que anda dando vueltas por ahí, golpea, hace un cráter, y entonces tenemos en los dos objetos una superficie minada de cráteres, ¿sí? Y cráteres que además, justamente por no tener una atmósfera, no van a tener una erosión más allá de la radiación solar. Es decir, esos cráteres van a quedar casi imperturbables durante millones de años. Así que ahí tenemos una imagen de la nave Messenger, una nave que estuvo operativa hasta hace muy poquito, una nave que daba vueltas alrededor del Sol, iba en sus sobrevuelos por Mercurio mostrándonos distintos datos del planeta. Por ejemplo, ya en esta imagen de acercamiento de Mercurio vemos la cantidad enorme de cráteres que nos ayudan un poco a entender qué son estos accidentes geográficos que tienen los planetas, ¿no? Cuando un meteorito choca contra un objeto, va a ser el hueco, el cráter, pero también el propio meteorito se va a romper. Claramente mucho más si tiene una componente pétrea mayoritariamente, un poquito menos si son meteoritos de hierro, pero en definitiva, en cualquier caso, golpeando a 20, 30.000 kilómetros por hora, la verdad, se van a romper bastante, van a romper parte de la corteza, ¿sí? Y entonces todos esos materiales se van a elevar y van a volver a caer, formando entonces no un cráter, sino una cuenca de impacto, con un cráter grandote y un montón de cráteres alrededor. Además, como seguramente nos acordamos de la escuela, ese concepto de acción y reacción, cuando el meteorito golpea la superficie es una fuerza igual y contraria, levantando como una montañita, ¿sí? Un pico central en cada uno de esos cráteres, y si miramos con cuidado la imagen, vamos viendo que muchos de esos cráteres tienen un pequeño pico
en el centro, que también los encontramos en los cráteres de la Luna y en otros cráteres del sistema solar. Si vamos entonces a la otra diapositiva, encontramos la mayor cuenca de impacto de todo el sistema solar. Se llama cuenca Caloris, es como un hueco, ¿sí?, de un diámetro apenas superior a los 1500 kilómetros, es una enorme cuenca de impacto, sumada entonces todos los cráteres de alrededor, y lo formó un golpe que Mercurio sufrió cuando el sistema solar era relativamente joven, ¿sí? Se llama el bombardeo inicial, más o menos cuando el sistema solar tenía unos 800 millones de años, no los 4.500, 4.600 que tiene hoy, ¿sí? Obviamente en ese sistema solar joven había muchas más rocas dando vueltas por ahí, y los impactos eran más frecuentes. Mercurio golpeó con algo bastante grande comparado a su propio volumen, y si vemos la diapositiva siguiente, ese esquema nos muestra lo que ocurrió, ¿no? El choque de un costado y las ondas, ¿sí?, de ese choque levantan una cordillera, ¿sí?, una especie de conjunto montañoso de círculos concéntricos en el otro extremo del globo, ¿sí? Algo que lo vamos a ver en Mercurio, pero se va a repetir también en una cuenca de impacto en la luna Calisto de Júpiter. Lo vamos a encontrar en otras lunas de Júpiter, Saturno, Neptuno. En definitiva, es bastante común, ¿sí?, que encontremos esto. Yo les dije en el comienzo que Mercurio tenía una leve envoltura gaseosa. En la próxima diapositiva vamos a ver que esa envoltura gaseosa es mayoritariamente de sodio y que contiene en sí misma una curiosidad, ¿no? Mercurio gira muy rápido alrededor del Sol, lo hace en 88 días de los nuestros, y la envoltura gaseosa es como que no llega a acompañarlo, ¿sí?, convirtiéndose en una atmósfera perfecta, sino que es más una cola, ¿sí?, que va siguiendo al cuerpo rocoso que es Mercurio, y no esa envoltura prolija que podríamos hacernos la imagen de nuestra propia atmósfera. Así que hay una curiosidad entonces que vemos en la próxima diapo, si Analía pone esa, ahí está, aparece esa suerte de cola que acompaña a Mercurio. Y otro dato, en la próxima diapositiva, encontramos una curiosidad de la órbita de Mercurio. Mercurio tiene una órbita que se llama perihelio, lo que significa que siempre en el perihelio, en el punto de mayor acercamiento al Sol, Mercurio está en el mismo punto, en el mismo lugar del espacio. Sin embargo, el afelio, el punto de mayor alejamiento al Sol, se va corriendo la órbita, ¿sí?, y va describiendo, va dibujando en el cielo, en órbitas sucesivas, en años de Mercurio sucesivos, una suerte de flor, ¿sí? Esto es una predicción de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿sí? Einstein supuso que en las cercanías del Sol, en las cercanías de la masa más grande del sistema solar, la perturbación del espacio por esa masa haría que la órbita de alguna manera fluctuara, se moviera, tuviera este comportamiento de una órbita anclada en el perihelio, pero con el afelio moviéndose. Probablemente sea un fenómeno que tengan todas las órbitas planetarias, pero ya en Venus, en la Tierra, mucho menos en Marte, si a medida que me voy alejando del Sol no se hace notorio, ¿sí? Mercurio, de hecho, está casi anclado por mareas con el Sol, ¿sí? Mercurio está muy cerquita del Sol, está más o menos
a 1/3 de nuestra distancia del Sol. Entonces, el Sol le provoca mareas a Mercurio, pero Mercurio no tiene agua. Así que las mareas se dan sobre la propia superficie rocosa. A Mercurio el Sol lo amasa, lo va dilatando y contrayendo a razón de unos 4 o 5 centímetros por día, ¿sí? Pero el día de Mercurio es bastante lento, ¿sí? Si yo dije que el año era muy rápido, de 88 días, el día es muy lento, es de 56 días de los nuestros, es decir, que en Mercurio, en 2 años de Mercurio, tengo 3 días de Mercurio, ¿sí? Los dos movimientos se parecen mucho, y en definitiva es porque esa gravedad va frenando la rotación del planeta. Algo similar a lo que sabemos es el fenómeno de anclaje de nuestro satélite con nosotros, ¿sí? La Luna tarda lo mismo casi en dar una vuelta sobre su eje que en girar alrededor de la Tierra. Por eso siempre vemos la misma cara de la Luna y hay otro hemisferio que nunca apunta a la Tierra, ¿sí? La cara oscura o la cara oculta de la Luna es precisamente por el mismo fenómeno, producido esta vez por la Tierra, que estos movimientos están sincronizados en un planeta muy cercano al Sol, como es Mercurio. Así que, en otras cosas curiosas que encontramos en Mercurio, encontramos agua. Sí, yo me acuerdo hace algunos años, bastante ya, cuando daba mis primeras charlas, casi repetíamos por aquel entonces, hace 30 años, como un mantra, el hecho de, bueno, el agua es algo característico de la Tierra. Sin embargo, hoy ya sabemos que el agua está en todos lados y en el sistema solar es bastante abundante. La encontramos dentro de cráteres de Mercurio, la encontramos en napas subterráneas en Marte, a cantidad, ¿sí? La encontramos en océanos internos, en lunas de Júpiter y de Saturno, en mayores cantidades que el agua de la Tierra, por ejemplo, ¿sí? Así que un gran hallazgo fue encontrar agua congelada en cráteres de los polos de Mercurio. Porque en realidad Mercurio juega con ese doble estándar, ¿no? La cara que da el Sol tiene más de 350 grados centígrados y la cara que da opuesta al Sol, como no hay una atmósfera que reparta calor, va a estar a unos 180 bajo cero. Va a ser, de alguna manera, de los objetos más calientes y también de los más fríos del sistema solar. Así que, dejando a Mercurio, en la próxima diapositiva vemos algo seguramente mucho más cotidiano, ¿sí? Vemos una imagen de un atardecer donde encontramos a una luna, ¿sí? En un cuarto menguante, y encontramos un puntito ahí abajo, que en realidad es un planeta, es el planeta Venus. Es, en muchas ocasiones, el tercer objeto más brillante del cielo después de el Sol y la Luna, ¿sí? Un planeta que en definitiva tiene un albedo, una capacidad de reflejar la luz que recibe del Sol muy alto, producto de una densa capa de nubes que recubre todo el planeta, ¿sí? Y además es el objeto que tenemos más cerca. Así que con esas dos características, es brillante en sí y además está cerca de la Tierra, es un objeto muy brillante en el cielo. Y lo conocemos como la estrella del atardecer o la estrella del amanecer, el lucero, ¿sí? Del alba. En definitiva, es un objeto que vamos a ver, nunca lo vamos a ver de noche cerrada, sino que lo vamos a ver en esos dos puntos del día. Y en realidad es
fácil darnos cuenta por qué tanto a Mercurio como a Venus los vemos en esos dos momentos. Y lo podemos entender con la próxima diapositiva. Para mirar Mercurio o Venus, tenemos que estar mirando hacia el interior del sistema solar. Tenemos que estar mirando hacia el lado donde está el Sol, porque nosotros estamos en una órbita más externa con respecto al Sol que Mercurio y Venus, ¿sí? En definitiva, los otros planetas bien podrían estar de ese mismo lado en su órbita, pero en muchas ocasiones yo lo voy a tener dándome vuelta al Sol, ¿sí? Y estando en plena noche observando Marte, Júpiter y Saturno, que son los que se ven a simple vista o con el auxilio de un telescopio, también a Urano y Neptuno, ¿sí? En cambio, para mirar a estos, tengo que estar observando para el lado que está el Sol. Y lo que va a ser más cómodo para esa observación es que los planetas estén en su máxima elongación, es decir, angularmente lo más lejos que se pueda del Sol, ¿sí? Como para que el brillo del Sol realmente no me complique, no me incomode la observación. En el caso de Mercurio, lo máximo que se va a separar del Sol son 28 grados. Y en el caso de Venus, lo máximo que se va a separar del Sol son 45 grados. Si nos acordamos que somos la Tierra, mal que le pese a los terraplanistas, una pelota que gira cada 24 horas, entonces 360 grados dividido 24 horas, sabemos que giramos 15 grados por hora, ¿sí? Así que si Mercurio se separa como mucho 28 grados, más o menos el doble de esos 15 grados por hora, nunca lo voy a ver más allá de 2 horas después de puesto el Sol. Y a Venus no lo voy a ver nunca más allá de 3 horas luego que se haya ocultado el Sol sobre el horizonte, ¿sí? A Marte, a Júpiter, a Saturno los puedo ver dependiendo de la época del año, en definitiva, a cualquier hora, ¿sí? Y van a ser, en tal caso, los que representen otro problema, ¿no? Cómo reconocerlos con respecto a las estrellas que haya a su alrededor. Si vamos a la próxima diapositiva, ya nos encontramos entonces con un Venus visto por una nave de las tantísimas que se han acercado al planeta, y ahí vemos esa densa capa de nubes de la cual yo les hablaba, unos 70 kilómetros de nubes, ¿sí? Que le producen al planeta un fortísimo efecto invernadero. Los rayos del Sol entran, pero luego se quedan ahí pululando por la superficie, recalentándola sin poder salir con la misma comodidad. Por eso en Venus, a cualquier hora, tanto al mediodía como a la medianoche, yo voy a tener en la superficie unos 450 grados centígrados, algo así como un horno pisero, ¿sí? Además, esos 70 kilómetros de nubes van a producir una presión atmosférica, otra vez al nivel de la superficie, enorme, de 90 atmósferas. Algo así como si nosotros estuviéramos allí, soportar 90 personas de nuestro peso encima nuestro. Y eso lo aprendieron las naves Venera que viajaron en la década del 60 para Venus, ¿sí? Y iban aprendiendo en su propia integridad todos estos datos, ¿no? La primera nave, bueno, no duró mucho porque la enorme temperatura dejó inoperativos todos los instrumentos, mandaron otra preparada con eso y la presión la dejó chatita contra el suelo, mandaron otra preparada a ambas variables, ¿sí? Y los gases corrosivos de la atmósfera también dejaron fuera de operación a los instrumentos que llevaba, y así los rusos fueron perdiendo naves
y aprendiendo sobre Venus hasta que años después la NASA enviaría una nave orbital, ¿sí? Una nave llamada Magallanes que terminó cartografiando por radar, por Doppler, toda la superficie. Y en esa superficie nos enteramos de algunas cosas que vamos a ver después, pero primero sigamos un poquito con la observación. En la próxima diapositiva encontramos unos dibujos del mismísimo Galileo, ¿sí? Galileo con su telescopio apuntó a Venus, vio que tenía fases como la Luna, ¿sí? Tenía un Venus menguante, un Venus creciente, un Venus más o menos lleno, y en definitiva se dio cuenta que la única manera de que Venus presentara ese tipo de fases era que estuviera girando alrededor del Sol, igual que nosotros, y que estuviera por dentro de la órbita de la Tierra. Esas fases de Venus, que hoy podemos ver con un pequeño telescopio, claramente sería mucho mejor que el telescopio que dispuso Galileo en 1610, fue una de las pruebas de la teoría heliocéntrica propuesta algunos años antes por Copérnico, ¿sí? Copérnico tenía razón de que el Sol era el centro del universo, entonces, ¿sí? Gracias a esas fases que presentaba el planeta. Y que en la versión moderna podríamos encontrar en esta diapositiva, ¿no? Toda una serie de fotos, en la próxima digo, en esta, una serie de fotos que me van mostrando mes a mes cómo Venus me presenta un porcentaje distinto del disco iluminado, ¿no? Y eso, por supuesto, va a variar su brillo cuando lo veo a simple vista, y va a ser muy interesante poder ver con un telescopio o un par de binoculares. Acuérdense de esto, que los binoculares son excelentes instrumentos para la astronomía. Si no tenemos plata para comprarnos un telescopio, un binocular va a servir de mucho también. A veces el binocular lo único que nos complica es nuestro pulso, ¿sí? Si logramos poner en una montura, en un trípode, en algo, aunque más no sea casero, nuestros binoculares, es probable que los que tengamos en casa, por ahí unos 25 por 50, significa que tienen 25 aumentos, ¿sí? El primer telescopio de Galileo tuvo 2 aumentos. El que más usó tenía 9 aumentos, ¿sí? Y el mejor que logró construir tenía 22. Así que casi podríamos decir que todas esas maravillas que le admiramos a Galileo las hizo con algo, con un instrumento de observación menor a un binocular que podamos tener en casa. Así que, bueno, Galileo nos ganaba en cuanto a la contaminación del cielo, pero si no nos ponemos a hilar tan fino, podemos bien tenerle cariño al par de binoculares que podamos tener. Y en la próxima diapositiva encontramos esas Venera, ¿sí? que envió la entonces Unión Soviética al planeta. No eran muy lindas, que digamos, se parecían bastante a un lavarropas, pero aprendimos mucho con ellas. Entre un montón de cosas que aprendimos y las que aprendimos también con la nave Magallanes de la NASA, está esta montaña que aparece en la próxima diapositiva, es el monte Maxwell, ¿sí? Un volcán de un poquito más de 4.000 metros de altura, en realidad casi 5.000, ¿sí? En una superficie de Venus que tiene un altísimo porcentaje de terreno basáltico, ¿sí? Venus es muy activo en cuanto a sus volcanes. En la actualidad, digamos, en el tiempo cercano al nuestro. Si bien no conocemos un volcán en actividad en este momento, sabemos que hasta hace muy poquito lo estaban. Y también sabemos que hace unos 3.800 millones de años Venus tenía océanos como hoy los tiene la Tierra. También una buena idea de lo dinámico que es el sistema solar en su historia, ¿sí?
tenemos un planeta Venus que tuvo océanos, sabemos claramente que Marte los tuvo, sabemos que Júpiter se formó en el lugar que hoy está Marte y luego se corrió junto con Saturno hacia la posición exterior que hoy ocupan en el sistema solar. Cuando eso ocurrió, Urano y Neptuno, que iban detrás, como es de Saturno, cambiaron sus órbitas porque Neptuno se formó adelante de Urano con respecto al Sol y trocaron sus posiciones en el sistema solar joven, ¿sí? Vemos cometas que ingresan a órbitas más cercanas al Sol, otros cometas que salen disparados del sistema solar. Las migraciones planetarias son muy comunes a lo largo de toda la vida del Sol, una vida de unos 10.000 millones de años que está recién por la mitad, ¿no? Así que también es como lindo, creo yo, poder entender el sistema solar desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de no ser algo tan fijo. Incluso el año pasado tuvimos una anécdota, desgraciadamente quedó solo en eso, pero muy interesante, cuando un equipo del Observatorio ALMA, en la meseta del Chañantor, del norte chileno, y un radiotelescopio muy importante en Inglaterra, el de Greenbank, equipos de ambos instrumentos detectaron fosfina en la alta atmósfera de Venus. Porque en realidad a unos 50 kilómetros de altura sobre la superficie, ya la atmósfera no es el infierno que yo les conté. En realidad la temperatura bajó a unos 40 grados centígrados, quizás un poquito menos. La presión atmosférica está en 1 o 2 atmósferas terrestres, y ahí aparece un elemento químico que en la Tierra tenemos asociado a un biomarcador. Donde encontramos fosfina es porque hay un microorganismo que en su metabolismo está produciendo fosfina, ¿sí? Y en grandes cantidades no se puede explicar de otro modo que no sea por un agente biológico, ¿sí? Y el año pasado el descubrimiento fue que había una enorme cantidad que casi nos estaba diciendo que ese lugar hostil que siempre mirábamos en Venus estaba habitado por esta forma de vida muy simple. Después se siguió estudiando, parece que la cantidad de fosfina no es tan grande, ¿sí? Y entonces los modelos lo pueden explicar sin la necesidad de que haya algún tipo de vida. Así que terminó siendo algo así como una falsa alarma que nos tuvo entretenidos unas cuantas semanas. Si vamos a la próxima diapositiva, vamos a encontrar montañas aplastadas por la presión atmosférica de Venus. En la otra vamos a encontrar ríos de lava, ¿sí?, que recorren la superficie. Y en la próxima diapositiva vamos a encontrar al planeta que más conocemos, probablemente del que menos voy a hablar en esta charla, ¿no? En definitiva, un planeta que, visto desde afuera, se nos presenta muy frágil, se nos presenta muy casi con una necesidad de cuidado para mantener un finísimo equilibrio que es el que nos tiene a nosotros anclados a su superficie, ¿no? Digamos, siempre que decimos de salvar al planeta, ¿sí? El planeta, yo siempre me divierto con un director de un observatorio argentino que me hace reír cuando dice, el planeta se salva solo, los que estamos intentando es salvarnos nosotros, ¿sí? Porque en definitiva, por más cambios que hiciéramos, el planeta seguiría igual. Lo que probablemente no seguiría es ese equilibrio finito que nos mantiene a nosotros con vida arriba de él, ¿no? Y hoy ya estamos aprendiendo lo suficiente como para empezar ojalá, a tratarlo mejor. Y si no, tendremos la oportunidad de
aprender de nuestros errores en el próximo destino, ¿sí? Somos contemporáneos a un señor, Elon Musk, y cientos de otros que empiezan a ver a la humanidad como una civilización multiplanetaria. Quizás este sea el punto de nuestra historia donde empecemos a pensar en irnos de la Tierra, o al menos en repartirnos en otros espacios de nuestro universo cercano. Y Marte es el planeta que más se nos parece, ¿sí? En realidad es un desierto helado que tiene unos 90 grados centígrados de temperatura en el invierno y unos 1, 2 grados por encima del cero en los mejores días del verano marciano, pero eso es lo más cerca que tenemos en el sistema solar a nuestro propio ambiente, ¿no? Marte es un objeto de diámetro de la mitad del tamaño de la Tierra, y que lo conocemos muy bien porque es el planeta que más hemos visitado en nuestra historia, ¿sí? Con muchísimas naves que han estado y están tanto en su superficie como girándole alrededor, y además es un planeta que desde casi la invención del telescopio, que lo estamos monitoreando, cartografiando, tratando de aprender aún a la distancia muchísimas cosas de su superficie, porque como tiene una atmósfera muy tenue, la atmósfera de Marte es de un 1% de la atmósfera terrestre, aún a la distancia, aún a un poquito más de 100 millones de kilómetros que nos separan, en el mejor de los casos, de Marte, hay varios rasgos de su superficie que podemos ver con nuestros telescopios. Cuando se encuentra en oposición, es decir, cuando está del mismo lado del Sol que nosotros, y cuando los dos planetas en su órbita están más cerca entre sí, podemos ver casquetes polares de hielo que hay en ambos polos de Marte. Podemos ver un enorme cañón que tiene en su ecuador, casi como un corte, como un hachazo que tuviera el planeta cortándolo por la mitad, y hasta podemos ver con un telescopio no demasiado grande una montaña, ¿sí? La montaña más grande del sistema solar, que es el Monte Olimpo. Así que en la próxima diapositiva vemos como una serie de fotos de Marte, ¿sí? Del acercamiento del 2018, el anteúltimo acercamiento, cuando se dan estas oposiciones, es la oportunidad de que las agencias espaciales que tienen la capacidad de hacerlo aprovechen para enviar sus naves a estudiarlo, ¿sí? Así que cada 2 años vemos cómo muchos nuevos instrumentos van en busca de mostrarnos a Marte con mayor detalle. El año que viene saldrán naves para Marte, lo hicieron hace 2 años, o 1 año y algo, ¿sí? Este año, a principios de año, las que habían salido en el anterior, llegaron al planeta rojo, la nave orbital de la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes, la nave Hope, llegó la Perseverance de NASA, y también llegó una nave china, ¿sí? Que logró en su primer intento de la historia poner un orbitador alrededor de Marte y también una nave de descenso, ¿sí? Una enorme proeza de ingeniería. Así que vamos a la próxima diapositiva, y algo de lo cual yo ya hablé, que Marte tenía enormes cantidades de agua en napas subterráneas, el agua que alguna vez pobló océanos en el planeta rojo, alguna se evaporó, otra está en los casquetes de los polos y mucha está bajo tierra, ¿sí? Descubrimientos de distintas misiones nos dieron ese dato. Incluso algunos orbitadores nos muestran el agua ahí adentro de los cráteres, como en la foto que sigue, que encontramos agua helada en un cráter marciano. También en la otra
diapositiva, encontramos un río seco en la superficie del planeta rojo. Ahí claramente vemos el fósil de un delta, ¿sí? Casi como el dibujito que hubiéramos hecho en la escuela cuando nos enseñaron esa desembocadura de ríos, ¿sí? Como si fuera el delta del Paraná en su versión marciana, nos habla de ese pasado parecido a la Tierra que tuvo el planeta. Y en la próxima diapositiva, ese enorme cañón que podemos observar, se llama el Valle Marineris. Para compararlo con algo que conocemos, de punta a punta, es casi exactamente la distancia que habría de Ushuaia a La Quiaca, ¿sí? Es la extensión de nuestro país de norte a sur. Y el ancho, en la parte más ancha, son unos 500 kilómetros. Y la profundidad, ¿sí? En la parte más honda de ese cañón, son unos 70 kilómetros. Así que es colosal de cualquier punto que se lo mire y forma parte de una zona muy interesante como es la meseta de Tarsis, que además de ese cañón va a tener otros tres volcanes más grandes que cualquier volcán de la Tierra y un cuarto volcán, el Monte Olimpo, que ocupa 5 grados de latitud marciana por 5 grados de longitud marciana. Un volcán, digo, el Monte Olimpo, que es unas 4 veces el Everest, ¿sí? Una montaña enorme, tan enorme que la podemos ver desde la Tierra. La atmósfera de Marte, yo les dije, es tenue, pero es muy interesante, ¿sí? Tiene, por ejemplo, tornados que aparecen y desaparecen a la vista de las naves que están en la superficie. Llegan a andar a unos 800, 1200 kilómetros por hora, pero cuidado, el material que arrastran es el 1% del material que arrastrarían en una atmósfera densa como la de la Tierra. Así que son muy rápidos, ¿sí? Pero los sentiríamos apenas como una brisa si estuviéramos parados allí. Todo esto lo sabemos gracias a los rovers, ¿sí? Que están en la superficie de Marte. En la próxima diapositiva encontramos esa patineta chiquitita que encontramos ahí justo la comparación con dos ingenieros que armaron el escenario parecido a Marte para tomar esta muy ilustrativa imagen. Esa patineta era la Pathfinder, ¿no? De 1997, el primer rover que se posaba en Marte, el primer instrumento que se posaba en Marte después de las naves Viking del año 76. Luego vinieron la Espíritu y la Oportunidad, dos rovers históricos que son ya del tamaño de una mesa, ¿sí? Y actualmente Curiosity y Perseverance, ya del tamaño de un autito pequeño, estudiando distintos puntos de la superficie de Marte. Si vamos entonces a la próxima diapositiva, encontramos al volcán, ¿sí? Al Monte Olimpo, del cual les hablaba. De un lado, una pendiente un poco progresiva. Del otro lado, una barranca abrupta. Pero es tan alto y tan ancho en la superficie, esa altura, que si algún día un astronauta estuviera parado ahí, no vería la superficie del planeta alrededor. Sentiría como que está parado en el medio del espacio. Y seguramente será un paisaje que en las próximas décadas alguien nos regalará. Así que seguimos adelante, vemos ya al Monte Olimpo y a las otras montañas de lejos. Nos vamos a la próxima diapositiva a ver los polos, un polo hecho de hielo, de agua, el otro polo hecho de algo así como el hielo seco con el que nos armaban los helados cuando éramos chicos. Y dejamos a Marte para irnos
al próximo planeta, ¿sí? Al más grande de los planetas del sistema solar. Júpiter es 1000 veces más voluminoso que la Tierra, ¿sí? Podríamos llenarlo con 1000 planetas Tierra adentro. Un gigante gaseoso que ahora conocemos con fotografías hermosas como esta que nos regala la nave Juno de la NASA, un orbitador que está hace ya varios años dando vueltas alrededor de Júpiter. Este año iba a terminar la misión, que le extendieron por lo menos hasta el 2025, que va cambiando de instrumento. Entonces en una vuelta saca fotos, en otra estudia el campo magnético de Júpiter, en el otro estudia el viento solar, es decir, las partículas cargadas eléctricamente que emana el Sol y la interacción con el campo magnético de Júpiter. En otra oportunidad observa un poco desde lejos las lunas para preparar futuras misiones que están pensadas con ese objetivo. Una misión ciertamente muy, muy interesante. Lo más interesante quizás de observar Júpiter es la gran mancha roja, ¿sí? Que es la foto que sigue. Una tormenta, sería algo así como el huracán de nuestras pesadillas, porque cuando esta tormenta la observó Galileo, allá por 1610, 1613, ocupaba un tamaño comparativo a 3, casi 4 planetas Tierra, uno pegado al lado del otro. Esta tormenta se ha ido achicando a lo largo de estos 400 años que nos separan de esas primeras observaciones, y hoy tiene el tamaño de una Tierra y media, igualmente colosal, pero evidentemente ni siquiera estas estructuras que parecían eternas lo son, ¿sí? Y tal vez dentro de algunos cientos de años los próximos observadores de Júpiter no vean esta estructura atmosférica. Júpiter lo vemos con un telescopio dividido en fajas, ¿sí? Como en zonas, ¿sí? Que lo van rayando al planeta. Es la fotografía siguiente. Lo llamamos cinturones o zonas, ¿sí? Zonas donde las profundidades del gas son diferentes, entonces el brillo que reflejan es distinto, entonces veo zonas un poco más claras y otras zonas más oscuras. Algunos de esos sistemas incluso giran en sentidos opuestos, y todos lo hacen a una velocidad muy poquito, pero diferente, ¿sí? Al ser Júpiter, también Saturno, Urano y Neptuno, objetos gaseosos, no giran del modo que lo haría un objeto compacto, rocoso, como Mercurio, Venus, la Tierra o Marte, ¿sí? Podemos hacer la caricatura de que Júpiter gira a unas 9 horas y pico terrestres alrededor de su eje, lo cual es rapidísimo para un objeto 1000 veces más grande que la Tierra, ¿sí? Pero en realidad no en todas las zonas esa velocidad es la misma. Esto es también súper interesante. Vemos auroras polares en Júpiter, también las hemos visto en Saturno y en Neptuno, y se forman del mismo modo que las terrestres, ¿sí? Cuando yo tengo el planeta y el planeta está rodeado de un enorme campo magnético, ¿sí? Hagamos la caricatura, esos dos lóbulos con el que los dibujábamos en la escuela. Esos dos lóbulos tienen dos zonas donde no hay mucha protección, ¿sí? Que son precisamente las zonas de los polos. Entonces, por esos lugares, y no por otra latitud, se filtran esas partículas cargadas eléctricamente del viento solar e interactúan con las partículas cargadas eléctricamente de la alta atmósfera de un planeta, cualquiera sea la Tierra o, en este caso, Júpiter, ¿sí? Y esa
de alguna manera electricidad en la atmósfera alta son esas sábanas de colores que vemos moverse en los cielos, bueno, de los polos terrestres o vemos a la distancia en Júpiter. Júpiter tiene un enorme campo magnético, ¿sí? Un campo magnético que casi llega a la órbita de Saturno y que podría envolver a todo el Sol, ¿sí? Es una de las estructuras invisibles, pero más grandes de todo el sistema solar. Incluso con algunas particularidades fantásticas, hay muchas lunas, muchas de las 79 lunas que tiene Júpiter que están dentro del campo magnético y que incluso, por ejemplo, una de las 4 que descubrió Galileo, Io tiene erupciones volcánicas, ¿sí? Y el material que sale de los volcanes toma las líneas del campo magnético de Júpiter y viaja todo ese material a que Júpiter lo trae en sus polos, ¿sí? Así que entre una de las lunas de Júpiter y el propio planeta hay un puente de material siguiendo las líneas del campo magnético, algo que se descubrió con el telescopio espacial Hubble, la única vez que este fue utilizado por un grupo de aficionados. En aquel entonces, un grupo de aficionados australianos habían predicho el fenómeno y pidieron tiempo del mayor o el más importante telescopio del mundo para poder hacer esa observación. Ahí tengo la foto de Io justo en el momento de una de sus tantas erupciones volcánicas, ¿no? Y ahí vemos el penacho de material elevándose al cielo. Fíjense, en la próxima diapositiva, cada puntito negro es un volcán en esta luna. Es fantástico, ¿sí? Nos habla de que son objetos súper interesantes, aunque sean simplemente satélites naturales de un planeta. De hecho, es interesantísimo el próximo, es la luna Europa. Europa tiene una corteza de hielo, probablemente de entre 70 y 100 kilómetros de espesor, y adentro un océano de agua con más cantidad de agua que la que hay en todos los océanos terrestres. En realidad, esta luna obtiene la energía para calentar ese material y que el agua no esté congelada abajo, sino que esté líquida, lo obtiene precisamente de las fuerzas de mareas, ¿sí? De un Júpiter que tiene muy cerca, de otras lunas, Io, Ganímedes, Calixto, que están cerca de Europa, y que entonces van amasando al planeta y generándole calor en el interior. Dije planeta, está bien, es una equivocación desde la clasificación, pero es muy interesante. Llamémoslo este mundo alrededor de Júpiter. Y hay ya una misión planificada para que salga en los próximos años con ese destino, con el destino de orbitar alrededor de Europa y contarnos alguna cosa sobre sus océanos. Estas lunas heladas con océanos interiores, como es el caso de Europa, de Ganímedes, de Encelado, alrededor de Saturno, serán los próximos objetivos de varias agencias espaciales y en definitiva casi nuestro último intento de encontrar vida en el sistema solar. Así que ahí están cifradas las esperanzas, en esos océanos. Bueno, ya pasó la diapositiva de los océanos y tenemos acá un evento muy interesante. No, está muy bien esa diapo. Un evento muy interesante que ocurrió en 1994. ¿Sí? Un cometa había pasado muy cerca de Júpiter, tanto que en realidad entonces en vez de girar alrededor del Sol, quedó girando alrededor de Júpiter una vuelta, la otra vuelta, la gravedad de Júpiter lo rompió en 22 pedazos, y a la tercera vuelta, esos 22 pedazos fueron cayendo a la envoltura gaseosa del más grande de los planetas del sistema solar. El cometa se llamó Shoemaker-Levy
por los 3 descubridores, el matrimonio Shoemaker y David Levy, 9, porque era el 9º de los 22 cometas que este grupo terminó descubriendo. Y en realidad no es el único, hay cientos de cometas que conforman una familia de cometas alrededor de Júpiter. Y hay una familia de cometas de Saturno, ¿sí? Estos 2 objetos principalmente, mucho más grandes que la Tierra, son algo así como arqueros que nos van atajando objetos que vienen del sistema solar exterior, ¿sí? Y que, si no estuvieran ellos, se precipitarían más adentro con el peligro de colisionar con la Tierra. Esta manchita que vemos ahí parece una manchita en un coloso como Júpiter. Ahí vemos la cicatriz, la vemos en la próxima diapositiva, varias de estas, fotografiadas por el telescopio espacial Hubble, fotografiadas por algunas misiones que estaban en el sistema solar exterior y viraron hacia Júpiter para mostrarnos el fenómeno. Pero lo más interesante es la próxima diapositiva, donde está hecha el juego de eso que parece apenas una cicatriz en Júpiter, cómo sería de grande montado sobre el globo terrestre. Ahí nos damos cuenta que si no estuvieran estos planetas ayudándonos, ¿sí? Bueno, una colisión de estas hubiera dejado a la Tierra en su 6ª gran extinción, ¿sí? Hubiera borrado un enorme porcentaje de la vida en la Tierra. Así que, en tal caso, bienvenido sea que estén estos objetos grandes en sus órbitas. La próxima diapo nos muestra quizás al más lindo de los planetas para observar, ¿sí? Cuando lo apuntamos con un telescopio, Saturno con sus anillos, es realmente una maravilla para observar. Si el telescopio es más o menos interesante, podemos observar muchas de sus 82 lunas, ¿sí? Al menos unas 5 o 6 las vamos a poder ver con cierta comodidad. Vamos a ver los anillos, en los anillos vamos a ver una partecita donde hay muy poco de el gas, el polvo y las piedritas heladas que en definitiva conforman los anillos, y entonces esa zona muy poco densamente poblada de estos objetos la vamos a conocer como la división de Cassini, y eso es un rasgo también fácil de observar desde la Tierra. En la próxima diapositiva encontramos a Saturno con esa infinidad de lunas de las cuales le hablé, pero la más interesante va a ser Titán, ¿sí? Titán tiene una envoltura gaseosa que nos hace acordar un poquito a la Tierra primigenia, ¿sí? Y fue objetivo de una misión magnífica que terminó un 15 de septiembre de hace algunos años, de hace 4 años, estrellándose contra Saturno. Estoy hablando de la misión Cassini-Huygens, ¿sí? Y Huygens había entrado a la atmósfera de Titán, de esta luna, una luna más grande que Mercurio, ¿sí? Un objeto muy interesante, y cuando entró la nave, pasamos a la próxima diapositiva y pasamos a la otra rápidamente para ver la fotografía o algunas de las fotografías de Titán, del interior de Titán, donde aparecieron playas, dunas, costas, lagos, ¿sí? Los lagos no eran de agua, los lagos eran de hidrocarburos, las montañas, ¿sí? Sí eran de agua, la parte rocosa era de hielo y la parte líquida era de metano y otros hidrocarburos. También la atmósfera estaba conformada por estos hidrocarburos. Así que en realidad encontramos un mundo fantástico para explorar a futuro. Encontramos fotos como la que sigue, ¿sí? De un lago
con una costa escarpada, un paisaje que se podría parecer al terrestre si no fuera porque su composición es muy distinta. Pero ciertamente un ambiente interesante que tenemos pensado estudiar medianamente pronto, ¿sí? Digo medianamente pronto porque la próxima diapositiva me dice que en el 2025 se lanzará una misión de la NASA rumbo a ese mundo, rumbo a Titán. Va a ser una especie de helicóptero que se pose en la superficie de Titán y que vaya suspendiéndose, recorriendo una zona, volviendo a bajar y así saltando, ¿sí? como un gran dron o un pequeño helicóptero y tratando de cartografiar toda la superficie de esta luna. Va a ser la segunda vez que tengamos una suerte de dron en otro mundo. La primera fue este año cuando pudo volar en la atmósfera de Marte la Ingenuity, ¿sí? El dron o la partecita que iba acoplada a la Perseverance de NASA. Y fue una prueba de que podemos explorar, ya no girando alrededor de un mundo, ya no con una nave que ande en su superficie, sino en un estadio intermedio podemos empezar a explorar los objetos del sistema solar. En esta diapositiva encontramos un poquito la clasificación de los anillos, que la vamos a pasar por alto, ¿sí? Simplemente es ver estas fotos fantásticas, está la división de Cassini, hay una división un poquito más chica que se llama la división de Encke, pero lo que vemos ahí son miles de millones de piedritas heladas que giran en torno al planeta más o menos por el plano de su ecuador y desde lejos nos dan la idea de un anillo que si lo pensáramos en su extensión, es tan extenso como la distancia de la Tierra a la Luna, pero es muy poco grueso, ¿sí? Esos 400.000 kilómetros que tiene de extensión, tiene nada más que 700 kilómetros en su parte más gruesa. Así que sería en realidad más fino que una hoja de papel, si hiciéramos la escala, ¿sí? Eso hace que cuando se nos muestra con cierto ángulo, los anillos son algo precioso para ver desde la Tierra, pero cuando los anillos se ponen de canto, se ponen acostados frente a nuestra vista, se hacen inobservables, ¿sí? Y eso es lo que le pasó, de hecho, a los primeros observadores. Descubrieron los anillos de Saturno y a los pocos años desaparecieron sobre su vista por un poquito más de un año terrestre, ¿no? Casi 2 años que no se observan, luego se observan otros 28 y otros 2 se hacen inobservables. Además de los anillos que podemos ver, el telescopio espacial infrarrojo Spitzer de la NASA, estuvo operativo hasta hace muy poquito tiempo, también descubrió un anillo mucho más grande, ¿sí? Enorme, como de 20 Saturnos de ancho, mucho más lejos de Saturno, de un fino polvo que no se observa a simple vista, ¿sí? Otra de esas magníficas estructuras invisibles de las cuales les estoy contando yo en este recorrido por el sistema solar. La próxima diapositiva nos muestra otro descubrimiento de Cassini y es una tormenta hexagonal en uno de los polos de Saturno. Sí, nada artificial, son los vientos en los polos, en el polo de Saturno, ¿sí? Vientos que son ondulantes y vientos que son circulares, la combinación de estas corrientes de aire que ya fueron simuladas en distintos laboratorios de la Tierra, dan esta caprichosísima estructura, ¿sí? Que parece que está estable hace algunas décadas al menos, ya que las primeras fotografías de esta tormenta las tuvimos de la nave Voyager a principios de los 80, pero era simplemente un atisbo de esta posibilidad. La confirmación
nos vino hace muy poquitos años de la Cassini. En la próxima diapositiva, acá ya encontramos a otra luna helada, Encelado, otra luna con un océano interno, y de ese océano, por las grietas que vemos ahí en la superficie, sale disparado el material como si fueran geysers extraterrestres que observan las naves que se han acercado a Saturno y sus lunas, ¿no? Eso es la próxima diapositiva. Geysers que hemos encontrado, se ha hecho el análisis espectroscópico, es decir, el análisis de la composición química, y es agua salada como si fueran océanos como los terrestres. De eso está hecho el interior de estas lunas. Algún día podremos planificar una misión para que se meta por alguna grieta de Encelado y esa nave termine navegando los océanos de esta luna. Hasta acá, ¿sí? Hasta acá en las diapositivas, estamos con los objetos que se vieron durante toda la historia, ¿sí? A partir de ahora, en la próxima diapositiva, encontramos a Urano, que es el primer planeta que necesitamos de un telescopio para descubrirlo. En realidad, Urano, cuando está muy cerca del Sol, en su perihelio, y si yo estoy en un cielo privilegiado, como podría ser el de Hawái, Canarias o el norte chileno, Urano lo podría ver con dificultad, pero lo podría ver a simple vista. Sin embargo, no hay registros de que alguien lo haya hecho, y fue William Herschel, un astrónomo alemán trabajando para el rey Jorge III de Inglaterra, el que lo descubre en 1781. Herschel, además de un enorme observador, ¿sí? Un observador brillante que terminó descubriendo 2.500 nebulosas, descubrió lunas en Urano y en Saturno, descubrió el movimiento de algunas estrellas en la galaxia, descubrió algunas estrellas que eran binarias, y fue el primero en hacerlo, armó el primer mapa, aunque no muy exacto, de nuestra galaxia, descubrió una nueva forma de estudiar el universo con el infrarrojo, y fue un genial constructor de telescopios. Ahí, atrás de alguna de estas cámaras, está Cacho López y Yella, que han construido su propio telescopio, y hay muchísimos aficionados en nuestro país que han hecho eso, desde Sábato, ¿sí? El escritor, que también escribió un libro sobre cómo pulir un espejo para convertirlo en la óptica principal de un telescopio. A la antigüedad, muchísimos lo hacen, ¿no? Herschel construyó más de 400 telescopios, y algunos de ellos, de hecho, fundaron observatorios en muchísimas partes del mundo, desde Sudáfrica hasta Asia y, por supuesto, muchísimos países de Europa. Así que algunos telescopios construidos por Herschel aparecen en esta diapositiva, y son los que verdaderamente él utilizó. De hecho, el telescopio que aparece en el centro de la imagen es el telescopio que usó para el descubrimiento de Urano, ¿sí? No usó ese telescopio gigante que hemos visto muchas veces en las imágenes, que estaba como montado adentro de una casa y que tenía un 1,20 m de espejo principal. ¿Por qué? Era enorme, era el más grande de la época, pero también era dificilísimo de manejar, con lo cual Herschel casi siempre utilizó telescopios más pequeños, no tan potentes, pero con un manejo mucho más fácil. Bueno, algunas características de Urano serán que, al igual que Neptuno, al igual que Saturno y al igual que Júpiter, tendrá anillos a su alrededor. El otro que viene es Neptuno, y es el último de los planetas del sistema solar.
Se acordarán que a partir del año 2006, gracias a dos uruguayos, Fernández y Tancredi, que viajaron a Praga a la reunión de la Unión Astronómica Internacional con una nueva definición de planeta abajo del brazo, es que, bueno, hoy consideramos que planeta es un objeto que tenga la suficiente cantidad de material para adoptar una forma esférica, que tenga una órbita estable alrededor del Sol y que al comienzo del sistema solar haya juntado material acretándolo, es decir, sumando pequeñas partículas que iban haciendo la esfera cada vez más grande, y cada vez más grande entonces tenía mayor fuerza de gravedad, y al tenerla podía tomar partículas de más lejos, y así limpiar su órbita. La definición actual de planeta dice que un planeta, para que lo llamemos de ese modo, tiene que girar en una órbita limpia, tiene que girar en un entorno donde no haya nada de su misma categoría, ¿sí? Plutón claramente no lo hace. Plutón forma parte de un segundo cinturón de objetos menores, como estudiamos en el colegio, el cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Hay otro cinturón de cuerpos menores que están más allá de Neptuno, del cual Plutón es uno de los objetos más grandes que hemos encontrado. Así que Neptuno, este que tenemos acá, será el último de los planetas del sistema solar. Aparecía en la diapositiva anterior y en esta también una tormenta que observó la nave Voyager cuando se acerca a Neptuno en 1989, pero actualmente ya no está, recordándonos quizás el destino que tendrá la tormenta de Júpiter. Y en la próxima diapositiva también encontramos algunos rasgos de esa envoltura gaseosa de Neptuno. Nubes muy parecidas a las que podríamos ver en nuestros cielos. Son cirrus, ¿sí? Son nubes de cristales de amoníaco, en este caso, a muy alta altura, lo que también significa a muy alta velocidad de rotación, a unos 1800 kilómetros por hora, girando en torno al planeta. Así que con esto terminamos ese recorrido. Lo único que nos quedarán son 3 diapositivas como para ver un poquito la estructura del sistema solar, ¿no? Las órbitas planetarias, ¿sí? Luego ese cinturón de Kuiper que ocupa más o menos, esta imagen no está en escala, porque en realidad ocuparía 5 veces el tamaño que ocupan las órbitas de los planetas. Es un cinturón muy extendido, que ya había sido predicho antes que lo predijera Kuiper, el astrónomo holandés, que fue uno de los primeros planetaristas del mundo y tutor de tesis de otro gran planetarista como fue Carl Sagan. Antes que él lo predijo Julio Fernández, este astrónomo uruguayo, pero parece que para la astronomía mundial Kuiper sonaba mejor que Fernández y ahí nos quedamos sin apellido más latino para el cinturón. Pero acá vale el homenaje a este fantástico astrónomo del país que tenemos acá cerquita. Y luego de ese cinturón de Kuiper, a 1 año luz de distancia del Sol, encontraremos toda una nube, todo un globo que rodea a todo el sistema solar de núcleos de cometas a 1 año luz del Sol, ¿sí? Algo así como si desmenuzáramos 3 planetas Tierra en millones de piedritas, formando esta muy poco densa, pero súper extendida estructura que rodea todo el sistema solar y que se convierte en la verdadera frontera del sistema solar, ¿no? En el borde de donde el Sol puede atraer objetos
por su gravedad. ¿Sí? Más allá de eso, los objetos no quedarán libres en el brazo de nuestra galaxia. Así que un poco con esta estructura, esta gran estructura que rodea el sistema solar, terminamos nuestro recorrido. Creo que me extendí un montón, así que abrimos para preguntas, para charlar un rato, y bueno, espero que hayan quedado algunas cosas lindas para conversar en los próximos minutos. Buenísimo, Sebastián. Muchísimas gracias por tan impecable disertación. Como bien dijiste, abrimos el espacio para que puedan hacer consultas, pueden abrir su micrófono o directamente dejarlas en el chat. Roberto nos consulta un comentario acerca del cinturón de Van Allen y sus características, por favor. Bueno, es una de las grandes protecciones que tiene nuestro planeta, ¿no? En realidad, todo este campo magnético que van a tener la mayoría de los planetas del sistema solar nos protegen de dos tipos de radiaciones: la radiación del Sol, la más importante, y la radiación interestelar, ¿sí? La que viene de las otras el conjunto de las otras estrellas que conforman la Vía Láctea. Así que en definitiva, todo este enorme campo alrededor de la Tierra ha sido nuestro capullo históricamente, ¿no? Por ahí aprovecho la pregunta de Roberto de linkearla con lo que empezaba diciendo yo hoy temprano. Casi toda nuestra actividad humana la hacemos gracias a esa protección. Y la primera vez que realmente saldremos de esa protección va a ser cuando viajemos a Marte, ¿sí? Porque aún cuando vamos a la Luna y la Luna se encuentra en el otro extremo, comparándolo a la dirección donde esté el Sol, el campo magnético terrestre, que en definitiva no es, como yo dije, la caricatura de esos dos globos alrededor de la Tierra, sino que el globo que da el Sol está achatado por el viento solar y el otro globo funciona más como una cola que incluso tiene a la Luna adentro porque se extiende unos 500.000 kilómetros de la Tierra. Entonces, la primera vez que de verdad vamos a salir de este bioma al cual estamos adaptados con esa protección será cuando viajemos a Marte. Así que realmente es el principal motivo por el cual no lo hemos hecho antes, porque hay que solucionar muchas cosas aún para proteger a los astronautas cuando eso se logre. Perfecto, Sebastián. Tenemos otra consulta en el chat. Me está intrigando mucho cómo este año Venus puede verse en el cielo hasta más tarde en relación al año pasado. No sé si es la época del año, porque no recuerdo en esta época del año pasado verlo tanto tiempo en el cielo. O es que cada año nuestro está en diferente posición. Analía, perdóname porque no te escuché a quién estabas nombrando. Hay una consulta en el chat de Mar Azul. Ella pregunta que por qué este año Venus se puede ver hasta más tarde en el cielo en relación al año pasado. Ahí está. Bueno, en definitiva, la respuesta un poquito está cuando yo comentaba lo de la elongación, ¿sí? Venus se está acercando a esa máxima elongación. Así que el año pasado yo lo podía ver apenas unas 2 horas, ¿sí? Después de la puesta del sol, y ahora ya ando cerquita de las 3, ¿sí? Porque en realidad angularmente está más separado del sol. Y entonces lo tengo un tiempito más para poder observar. Y bueno, y estas noches ha estado bárbaro, Venus, Saturno.
que los perdí. No, acá estamos. Hubo una intervención nomás, pero puedes continuar, Sebastián, no hay problema. No, ahí está. Espero alguna otra consulta. Bien, si alguien tiene alguna otra consulta, o si alguno más quiere prender su micrófono y puede hacer sus consultas en vivo. Sí. Lo mismo a los chicos que están ahí en vivo, el grupo de Astroamigos. Si vos querés, Ana, podés dejar de compartir la pantalla y así los podemos ver. Si quieren Buenísimo. decir unas palabras antes de finalizar la charla. A ver, no sé si nos están escuchando. Buenas noches. Tenemos ¿Sí? algunas preguntas acá. Genial. Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola. Yo con respecto a Mercurio, porque es muy parecido visualmente a la Luna. Entonces me pregunté si Mercurio tiene la misma composición química o muy parecida al de la Tierra. Esa es la primera pregunta. Y mi segunda pregunta es con respecto a Marte, con el tema del Monte Olimpo, si se sabe qué fue lo que lo creó. Si fue un efecto muy parecido al que vos habías explicado al principio de la craterización, que una fuerza hace que del otro lado del planeta haga como una expulsión, no, pero algo parecido. Esas dos preguntas Sí, tengo. ahí está. Bueno, arrancamos con lo de Mercurio. En realidad, Mercurio tiene mucho níquel, muchos elementos pesados, y en tal caso en eso se va a parecer bastante a nuestro satélite, ¿no? Nuestro satélite, en definitiva, podríamos decir que es como una Tierra desnuda de su corteza. De hecho, entendemos que la Luna, de hecho, es un desprendimiento de la Tierra, producto de un choque que tuvo la Tierra también en el comienzo del sistema solar con un objeto muy grande, que arrancó un gran pedazo de nuestro planeta. Nuestro planeta hubiera sido más grande, ¿sí? Ese pedazo quedó girando en torno a la Tierra y así se conforma la Luna, que de alguna manera podríamos decir que tiene los mismos elementos que el núcleo terrestre, sin el manto y la corteza, ¿no? Justamente como si fuera un núcleo terrestre desnudo que está dando vueltas alrededor nuestro. Y Mercurio, en tal caso, va por la misma línea, con elementos más pesados que los que podemos ir encontrando a medida que nos alejamos en órbita del Sol. Esa es, por ahí es la primera, espero de última me decís si está bien. Y la otra no, la otra es una montaña, ¿sí? Solo que con menos resistencia de la gravedad de Marte, y por Marte ser un objeto con menos masa, bueno, se han podido dar montañas enormemente más grandes que en la Tierra, y entonces tenemos 4 volcanes que son más grandes que cualquier montaña terrestre, ¿sí? Si hubiera estado en un objeto más masivo, ¿sí? La gravedad hubiera aplastado esas fuerzas de elevación, y no hubiéramos alcanzado esas alturas que vemos en el Monte Olimpo o en los otros 3 volcanes que lo acompañan. Pero de ninguna manera se formaron por esto de levantar una montaña del otro lado de un gran golpe. Marte tiene un gran golpe, un golpe que dejó un cráter de unos 1.200 kilómetros de diámetro, que hoy conocemos como Gelasterra, ¿sí? Pero no está en las antípodas del Valle Marineris, así que no es el caso. Permiso, leí en los escritos de un divulgador científico
que consideraba a Júpiter como una cuasiestrella. ¿Qué tendrías para decir sobre eso? O sea, dando a entender que le falta muy poca masa para comenzar a irradiar, pero que incluso en algunas longitudes de onda alcanza a irradiar Júpiter. ¿Es posible eso? A ver, Júpiter y Saturno, en ambos casos, los planetas emiten más energía que la que reciben del Sol, ¿sí? Con lo cual sabemos que tenemos un núcleo que de alguna manera podríamos decir está activo por colapso gravitatorio, ¿sí? Es el propio colapso gravitatorio el que de alguna manera calienta el objeto. No se están realizando ahí adentro reacciones termonucleares, como sería el caso de una estrella, pero en definitiva es un objeto bastante parecido a lo que nosotros hoy denominaríamos una enana marrón. De hecho, un objeto que está ahí en el medio entre una enana roja, que es la estrella menos masiva que conocemos, y los planetas masivos, que serán los objetos más grandes de este tipo. Y ahí el rango entre una cosa y otra es un 10 o 15% de masa, nada más. Es cierto que a Júpiter y Saturno no es que le falta un poquito de material para empezar a realizar acciones termonucleares. Le faltaría tener un 20 o 30% más de masa, no poco, ¿sí? Pero claramente, cuando vemos las estrellas en la galaxia, la mayoría son sistemas dobles, triples, múltiples. El caso raro es el de ver una estrella solitaria como la nuestra. Así que si en la nube que formó el sistema solar hace 5.000 millones de años, por la órbita donde se formó Júpiter y Saturno hubiera habido un poco más de material, claramente estaría, bueno, claramente, capaz que nosotros no estaríamos, pero el Sol formaría parte de un sistema triple. Sebastián, tengo una Sí. más que una pregunta para que te extiendas un poquito más. Sí. Me encantó la parte de Mercurio. Como sé que te gusta la historia, ¿por qué no contás algo de Vulcano? Ahí está. En realidad, a ver, el otro día conversaba en una charla de los objetos míticos del sistema solar, ¿no? Que son muy interesantes. Ahí uno podría hablar de lunas de planetas que nunca existieron, pero que algún observador se confundió y creyó ver. Bueno, el mito más grande es la estrella Némesis o el planeta X o distintos objetos que podrían estar en el sistema solar exterior, y ahí un poco con lo que decía José, ¿no? El hecho de alguna posible compañera del Sol, pero en definitiva, en los comienzos de la observación astronómica, cuando los telescopios eran poco potentes, estamos hablando por ahí de o finales del 1600 o los primeros años del 1700, muchos creyeron observar, cuando miraban hacia el Sol, un planeta interno a la órbita de Mercurio, ¿no? En realidad lo que estaban observando eran manchas del Sol. El Sol tiene zonas en su envoltura, en su última envoltura gaseosa, que es la fotosfera, zonas más frías que el entorno, ¿no? Cuando la fotosfera en realidad tiene más o menos unos 6.000 grados centígrados, estas zonas frías tienen 4.000. Frías con respecto a, en la comparación nada más, ¿no? Y son manchas. De hecho, en este momento, si miramos el telescopio, con un telescopio con filtro, el Sol, vamos a encontrar 6 o 7 grupos de manchas, ¿no? Está bastante activo. Bueno, algunos astrónomos por ahí confundieron algunas de estas manchas con un supuesto planeta que estaba en tránsito, ¿no? El que estaba pasando por delante del disco del Sol, y hasta le dieron una órbita y le dieron un nombre justamente, que era Vulcano. Vulcano aparece en los libros de astronomía hasta
bien entrado el siglo XX, ¿no? Yo tengo, bueno, bien dijeron recién, que a mí me gusta la historia de la astronomía, tengo muchos libros antiguos, ¿sí? Y por ahí libros de principios del 1900, desde luego no tenían a Plutón, porque Clayton Bow lo descubrió en 1930, pero tenían a Vulcano, ¿sí? Como una verdad indiscutible de la ciencia. De hecho, hoy hay un grupo de asteroides que comparten la órbita de Mercurio y que, un poco por tradición, a ese grupo de pequeños asteroides los llamamos vulcanos, ¿no? En tal caso, los únicos vulcanos que quedaron junto con el planeta de Spock. Se había postulado también la existencia de Ícaro en las cercanías del Sol. Sí, la verdad hay un montón de objetos y que finalmente tenían que ver con eso, a veces con telescopios que jugaban malas pasadas, ¿no? Porque no permitían trazar una órbita con la comodidad que hoy lo hacen. A ver, acá hay un dato por ahí lindo para comentar que tiene que ver con lo que ha mejorado la tecnología, ¿no? Hoy hay astrónomos en nuestro país incluso, por supuesto en otros países donde el poder adquisitivo es mayor, los hay en mayor cantidad todavía. Pero, bueno, hay alguien ahí en la sala de Oro Verde. En Oro Verde hay un enorme observador argentino que es Fornari, que él en su propio observatorio calcula órbitas de asteroides. Y su observatorio hoy, un observatorio de un aficionado, tiene la tecnología que hace 50 años solo tenía Monte Wilson, ¿no? Hasta hace 50 o 60 años, una cámara CCD, una cámara digital acoplada a un telescopio que me permita hacer una observación de calidad, un telescopio de un determinado diámetro, y determinados instrumentos que yo hoy le puedo adosar a un telescopio, solo lo tenían los mayores observatorios del mundo. Y hoy lo tienen miles de observadores desparramados por el planeta, al punto que muchísimos aficionados descubren planetas extrasolares, descubren planetas girando en torno a estrellas que están al orden de los 100, 200 o 500 años luz de distancia. Ya no hablamos de mirar a Marte, que está a 4, 5 o en el peor de los casos 20 minutos luz, sino que estamos hablando de cosas que están a 500 años viajando a la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Y eso realmente ha sido una explosión en cuanto a la cantidad de descubrimientos que se pueden hacer, porque la cantidad de observadores que están mirando arriba es impresionantemente mayor. Sí, esta observación o postulación de la existencia de este supuesto planeta se daba porque en algunos momentos la trayectoria, la órbita de Mercurio se aceleraba y en otros momentos se frenaba. Entonces, claro, por esa órbita perihelal que yo contaba, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no le echemos tanto en contra de esas predicciones, porque con esas predicciones descubrimos a Neptuno, porque la órbita de Urano funcionaba raro. Después, cuando la órbita de Neptuno parecía que algo tironeaba, fuimos en busca de un planeta exterior, nos acomodamos un tiempito, listo, ya lo encontramos, es Plutón, y cuando nos dimos cuenta que Plutón no era suficiente, apareció de que había todo un cinturón de cuerpos menores transneptunianos, ¿no? Así Sí. que esas anomalías de las órbitas en la historia del sistema solar nos han venido muy bien. Sí, y que finalmente fue Einstein el que le dio la explicación, porque dijo que la misma masa del Sol proyectaba como si fuera
la existencia de otro planeta entre Mercurio y el Sol, que era la misma masa del Sol la que provocaba esa atracción ficticia que hacía que frenara en un momento y acelerara en otro. Y en realidad, si quisiéramos armar la caricatura, uno diría, bueno, esta historia seguramente muchos de ustedes la han escuchado muchas veces, ¿sí? De ese famoso colchón del espacio-tiempo, donde yo voy poniendo masas distintas. Entonces, el Sol, que es una masa enorme a comparación de los planetas, porque el 99,8% de todo el material del sistema solar es el Sol, exacto. el resto Júpiter, el resto Saturno y el resto a repartir entre los millones de objetos que pueblan el sistema solar. Entonces, esa masa me hunde el espacio-tiempo y digamos que Mercurio, pobrecito, que es el que está más cerca, es como si estuviera todo el tiempo cayéndose y tratando de escaparse, ¿no? En la órbita. Y ese fenómeno de órbita perihelial del cual hablábamos al principio. Muy bien. En el chat nos quedó una consulta que nos hizo Analía. Dice, Sí. ¿hay un planeta o luna en el que se dice que llueven diamantes? ¿Cómo es eso? En Saturno, en definitiva, y quizás en algún otro planeta del sistema solar exterior, donde hay presiones atmosféricas muy, muy altas, podríamos jugar con que, bueno, se podrían generar las condiciones para que se cree algo parecido a diamantes lloviendo, ¿no? Por ahí es extremar un poco, termina siendo como armar una caricatura para que uno se haga la idea de que las condiciones de presión, de temperatura de estos planetas son muy diferentes a las terrestres. Probablemente no lluevan diamantes como nos lo imaginaríamos nosotros, pero podría pasar algo parecido. Ojalá en algún momento tengamos la posibilidad de armar algo que podamos enviar a esos espacios tan diferentes, ¿no? Hasta ahora, la única vez que una nave pudo entrar en la atmósfera de Júpiter o de Saturno fue para destruirse en muy poquito tiempo, ¿no? La Galileo, el desprendimiento de Galileo en la década del 90 en la gran mancha roja de Júpiter, o directamente el gran final de la Cassini hace 4 años en la atmósfera de Saturno. Excelente, Sebastián. Muchísimas gracias. No, por nada. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna duda, algún comentario que quiera hacer. Bien. Permiso, Sebastián, para hacerte una consulta. ¿Sí? No, porque hace un tiempo que había una noticia de que se podía comprar acres en la Luna. Y como que había mucha gente como interesada en comprar acres en la Luna. ¿Qué mirada tenés vos en relación a esto? Si es verdad, si se puede, ¿cómo es el tema? Yo me perdí el fenómeno inmobiliario, la verdad. Ciertamente es un juego, ¿sí? En realidad, algún vivo en Internet arma la posibilidad de vender terrenos en Marte, en la Luna o en donde tenga ganas, ¿sí? Y normalmente lo hace a un precio simbólico que lo compramos, yo no lo hice, pero digo, podríamos comprarlo simplemente para jugar con nuestros amigos cuando vienen a casa, le mostramos un título de propiedad. Por supuesto, a todas vistas, una tontería, pero mirá, me compré un terreno en la Luna, ¿no? Del mismo modo, funcionan los que venden estrellas, ¿sí? En definitiva, en astronomía tenemos un montón de catálogos de estrellas
catálogos de nebulosas, catálogos de galaxias, ¿sí? Compendios de información de distintos objetos, ¿no? Y en realidad, si bien hay catálogos muy usados y muy reconocidos, nada impediría que nosotros, los 30 y tantos que estamos acá en la sala en este momento, dijéramos, bueno, nosotros vamos a armar nuestro propio catálogo. Como hay observatorios que arman su propio catálogo, nosotros vamos a hacer el nuestro, ¿no? Y en tal caso, bueno, en nuestro catálogo, Sirio no se va a llamar más Sirio, y se lo vamos a dar a Sebastián por haber dado la charla, así que, bueno, la estrella más brillante del cielo ahora se llama Sebastián, ¿sí? Y tal otra estrella, a ver quién da más plata, bueno, le ponemos la segunda estrella más brillante del cielo, ahora se llama, no sé, Federico, Analía, o los que andamos por acá. Claramente quien arma esos catálogos en internet solamente nos cobra por ponerle distintos nombres a las estrellas y nos cobra un poquito más cuanto más brillantes son, ¿no? Y los que lo compran, por supuesto, saben que no se están comprando ninguna estrella, sino que están haciendo un jueguito para nada, para divertirse un rato. Suelen ser buenos negocios, porque claro, hay muchas estrellas y por más que uno los venda barato, puede ganar bastante dinero haciendo el catálogo, pero claramente no tiene ningún valor de reclamo. Digo, yo no voy a ir ahora a la NASA a decirle, mire, usted no puede descender ahí porque yo soy el propietario de ese terreno. Sebastián, ya creo que vamos a estar terminando. ¿Comentar libro? ¿Comentar el libro? ¿Qué libro? Mars. Ah, bueno, sí, el último libro en el que participé, un lindo proyecto de la Mars Society Argentina, que armó este año, un libro con 38 autores, entre los que yo participé en 2 capítulos, escribí un capítulo sobre los primeros observadores de Marte, y escribí otro capítulo sobre la enseñanza de Marte a personas ciegas, que es un trabajo que yo hago hace muchos años. Así que esas son mis 2 contribuciones de un librito, la verdad, muy ambicioso, lleno de imágenes, no lo tengo todavía en mi mano, con lo cual no sé cuántas cantidades de páginas han quedado al final, pero anda cerca de las 500. Es un libro realmente muy, muy lindo que pudimos hacer este año entre todos, un trabajo colaborativo, así que está bueno. Tengo 7 libros que escribí yo, 7 libros con en los que he participado, y otros 7 que he sido editor de otros autores que se han dado el gusto de armar sus propios libros. Así que ahí estoy esperándolo para ponerlo en mi biblioteca. No, a ver si me escucho. Te escucho. Sí, Anselmo, se estaba escuchando. Te estaba escuchando, pero se fue. Escapó. Hola. Sí. Ahí está en el otro. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo va? Sí se escucha. Primero que nada, agradecerte, excelente tu exposición y de mi parte y desde ya, para la despedida, que pases un muy feliz cumpleaños el miércoles. Un gran abrazo. Seguramente te vamos a estar saludando, pero que tengas un muy buen día, Seba. A ver, que no se entienda esto como una amenaza porque voy a mostrar un arma a cámara, ¿sí? Pero acá tengo el cuchillo que me regalaste. A ver qué año era esto. 2006. 2006, la charla que armamos
juntos por allá de forma presencial. Ya la vamos a repetir dentro de pronto. Si Dios quiere que se dé pronto. Un abrazo grande y gracias. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes que han estado presentes. Obviamente a Sebastián desde la facultad estamos muy agradecidos que te haya sumado nuevamente a una capacitación enmarcada en el mes de la ciencia y la tecnología. Y agradecemos especialmente a los chicos que están ahí detrás, a los astroamigos, a todo el equipo, a Analía, Leo, Brian, no quiero nombrarlos porque seguramente me voy a olvidar de alguno, así que les agradezco a todos y les doy las palabras si quieren para cerrar. Un aplauso, ¿les parece? Que abran cámaras, habiliten audio y un aplauso. Gracias. Gracias, Sebastián. Hasta la próxima. Muy lindo estuvo. Bueno, muchas gracias de parte mía también. Linda oportunidad para charlar juntos y bueno, ojalá sigamos propiciando estos espacios. Ahora, si algo bueno nos habrá quedado de la pandemia es saber que podemos acortar las distancias con estas pantallitas y darnos el gusto de conversar un rato. Exactamente, exactamente. Muchas gracias y bueno, buen cumpleaños. Gracias. Chau, chau.